Padre Celestial, te ruego en el nombre del Señor Jesucristo por cada persona que escucha este mensaje. Te pido, Señor, que tú hables a cada corazón, que tú traigas a sus vidas restauración, libertad, sanidad, y tú les des la fortaleza y el ánimo que necesitan. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Éxodo capítulo 13, y voy a leer la Biblia a partir del versículo 17. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó luego consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot, y acamparon en Etán, a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. El pueblo de Israel duró en Egipto 430 años, pero ellos estaban agobiados, esclavos, reducidos a servidumbre, y se cansaron de la esclavitud que vivían, del maltrato que los egipcios ejercían sobre ellos, de cómo los oprimían cada día más y los esclavizaban. Y dice la Biblia que clamaron a Dios para que los libertara de esa situación, para que tuviera de ellos misericordia y los salvara de la esclavitud en la cual se encontraban. Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel y envió a Moisés para que los libertara, para que los sacara. Dios, a través de 10 grandes maravillas, obligó a Faraón para que dejara ir al pueblo de Israel. La Biblia las llama plagas, pero también nos dice que fueron maravillas las que Dios hizo. Con la última, que fue la muerte de los primogénitos, Faraón decide dejar ir al pueblo de Israel, que se marche de Egipto y se vaya a la tierra que Dios les ha prometido. Y dice la palabra del Señor que el Señor los sacó con mano poderosa, pero no los llevó por el camino de los filisteos, por la tierra de los filisteos, porque el Señor sabía que el pueblo se iba a intimidar, que le iba a dar miedo, que se iba a cobardar y se iban a regresar a Egipto, sino que el Señor los llevó por el camino que rodea el desierto del Mar Rojo. Sin embargo, el Señor de día los acompañaba con una nube y de noche les alumbraba con una columna de fuego. El Señor siempre estuvo con ellos, nunca los dejó, nunca los abandonó. El Señor estuvo ahí presente con ellos en todo momento. Desde que envió a Moisés hasta que el pueblo entró a la tierra prometida, el Señor siempre estuvo con ellos. La presencia de Dios los acompañó permanentemente. Pero en el capítulo 14 del libro de Éxodo y el versículo 3 dice así: porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Después de que sale el pueblo de Israel de la tierra de Egipto, Faraón entra en sí y vuelve y recapacita, se concientiza que se le fueron los esclavos, que él dejó ir a los esclavos.
que ahora ¿quién le va a servir a él? Que se fue los que hacían la mano de obra en todas sus construcciones. ¿Cómo los dejó ir así tan fácil y perdió a tanta gente que era la que trabajaba para él, la que producía? Y entonces él dice, no, voy a perseguirlos. E inmediatamente dice la Biblia que preparó su carro, tomó al pueblo con él. Dice la Biblia también que llevaba 600 carros escogidos de los mejores. Y todos los carros de Egipto. Y los capitanes. Y les dio orden para que siguieran al pueblo de Israel, para que los alcanzaran y para que los hicieran regresar nuevamente a Egipto. Pero algo que Faraón no tuvo en cuenta es que los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Quien los acompañaba es el Dios Todopoderoso, el Omnipotente. Dice la palabra del Señor en el versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Cuando el pueblo de Israel ve que se acerca Faraón con todo su ejército, les da miedo, se atemorizan. Sus corazones se llenan de cobardía, de angustia, y comienzan a reclamarle a Moisés y a decirle para qué nos sacó. Era mejor habernos dejado en Egipto. Pero se les había olvidado la esclavitud y la servidumbre, cómo los oprimían, cómo los azotaban, cómo los maltrataban, cómo los humillaban. Pero están ahorita enfrentando el miedo que hay en sus corazones porque ven que los egipcios van de una manera poderosa, que ya los alcanzan y los van a hacer regresar. Y esto nos lleva a nuestra vida hoy. A veces hay circunstancias en nuestra vida que nos atemorizan, que nos encierran, que nos ponen, como dicen, entre la espada y la pared, que usted literalmente se siente en angustia, sin salida, sin solución, sin saber qué hacer. Cuando siente que el problema es tan grande que usted no lo puede solucionar, que lo absorbió, que literalmente se hundió en la situación, que no hay solución ni salvación para usted. ¿Ve tan grande ese enemigo, ese problema? Lo ve sin solución, imposible. Y usted se llena de temor, de miedo, de angustia, de desespero. Y en medio de ese conflicto interno que usted vive, comienza a hablar, a blasfemar, a quejarse, a murmurar. Pero se le ha olvidado que el Señor, el Dios omnipotente, ha hecho grandes maravillas con usted. Pero en ese momento simplemente usted se centra en el problema, en la situación, y piensa que es insalvable, que no hay solución, que es imposible, que usted no tiene salida. Pero se olvida que el Dios Todopoderoso ha estado con usted continuamente. Y ellos se quejan. Y dice la palabra del Señor en el versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y es el mensaje que el Señor quiere darle hoy a usted. Dice, mire, no tema, esté firme, no claudique, no dude, no retroceda, no se desanime, no pierda la esperanza, confíe y crea en Dios y verá cómo Dios le salva, cómo Dios obra maravillas a su favor hoy, cómo el Señor le da la victoria y soluciona el problema que en este momento está viviendo. Versículo 14. Jehová peleará por vosotros,
y vosotros estaréis tranquilos. Es la promesa del Señor para nosotros hoy. Es la promesa del Señor para usted hoy, que el Señor pelea por usted y usted estará tranquilo. Mire, no se afane, usted no es el que va a resolver el problema. El que soluciona todas las cosas se llama Dios. El que obra en todas las personas es Dios. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Y por eso en el versículo 15 nos dice el Señor: entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. La orden del Señor para nosotros es que marchemos, que avancemos, que no nos detengamos, que no nos dejemos ahí oprimir por el problema, estancar, que no nos reduzca el problema, nos debilite, sino que avancemos creyendo en el Señor, avancemos en fe, creyendo en su palabra, mirando al Señor, obrando en la fe. Marchemos. El Señor le dijo a Moisés: ¿por qué se detienen? Sigan para adelante. Pero el pueblo de Israel decía: pero adelante encontramos al Mar Rojo y atrás vienen los egipcios. ¿Qué vamos a hacer ante esa situación? Y tal vez es lo que usted piensa: si yo sigo, no hay solución. ¿Y cómo hago si esto es imposible para mí? Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 16: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Dios le da la orden a Moisés para que divida el mar y el pueblo de Israel pase. Son las maravillas que el Señor puede hacer hoy también con usted. Lo imposible, lo sobrenatural, lo que nosotros no podemos imaginar y lo que no cabe dentro de la lógica y lo racional, es lo que Dios hace a favor de aquellas personas que creen al Señor, que le creen a su palabra. No importa lo imposible que sea, Dios puede obrar un poderoso milagro, y literal abrió el Mar Rojo para que el pueblo de Israel pasara en seco. ¡Qué maravilla! Esto va en contra de las leyes de la naturaleza, pero es que Dios no se rige por las leyes de la naturaleza. Dios es Dios sobre todas las cosas y su poder es ilimitado. Él hace lo sobrenatural y lo imposible. Dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel pasó en seco. Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¡Qué maravillosa escena! Cómo el mar se dividió para que el pueblo de Israel pasara. Y es lo que el Señor hoy hace a favor suyo, si usted le cree. Si usted se mantiene firme en el Señor, si no retrocede. Si se afirma en el Señor. Y si crea las promesas que el Señor nos ha dado en su palabra, el Señor obrará lo sobrenatural. Dice en el versículo 23, y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¡Qué maravilloso es el Señor! Porque Él permitió que los egipcios entraran hasta la mitad del mar. Y cuando ya estaban en la mitad, dice la palabra que el Señor fue el que los trastornó, el que quitó las ruedas de los carros para que no pudieran seguir avanzando. Las ruedas, algo fundamental para que un carro se mueva. Es lo que el Señor hace. Son los milagros que el Señor hace. Y dice en el versículo 26, Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar.
Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Dice la palabra del Señor, primero que el Señor trastornó los carros. Les dañó los carros, les averió los carros. ¿Cómo podían ellos seguir avanzando? Y cuando estaban tratando de solucionar el problema, le ordenó a Moisés que nuevamente extendiera su mano para que el mar volviera a su lugar. Y así fue, y las aguas cubrieron todos los carros, la caballería, el ejército, y todos murieron. Ni uno de ellos quedó, ninguno de ellos quedó. El Señor le dio la victoria al pueblo de Israel de una manera maravillosa. Ellos no tuvieron que intervenir, el pueblo no tuvo que intervenir, no tuvo que luchar, no tuvo que enfrentarse cuerpo a cuerpo con los egipcios. El pueblo no tuvo que hacer nada, lo único que tuvo que hacer fue seguir marchando, avanzando en fe. Y es lo que el Señor le dice hoy a usted. Mire, no haga nada, no intervenga, no trate de buscar una solución, simplemente avance cada día creyendo en el Señor, creyendo a su palabra, y es Dios el que hace todas las cosas, es Él el que interviene, es Él el que obra en el punto exacto donde el Señor sabe que está o que radica el problema. Dice la palabra del Señor en el versículo 29, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. El pueblo de Israel pudo ver la gloria de Dios, y lo que el Señor les prometió se lo cumplió. El Señor les dijo que nunca más volverían a ver a los egipcios, y así fue. El Señor le dice a usted hoy que crea a la palabra, que no se detenga, no se deje intimidar por el problema, por la situación, no se deje intimidar por la adversidad. Avance creyendo en fe, mirando al Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Crea la palabra de Dios, siga creyendo en el Señor, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Créale al Señor, avance, no se detenga, siga avanzando, que es el Señor el que le da la victoria. Es Dios el que obra y hace todas las cosas. Nada hay difícil ni imposible para Dios. Tan solamente debemos creer y el Señor obrará a nuestro favor. Vamos a orar. Padre Santo, presento a cada persona que está escuchando este mensaje y te pido en el nombre del Señor Jesucristo que tú les concedas la victoria, Señor. Dales la fuerza, el valor, la decisión que necesitan. Coloca en ellos la fe que necesitan para creerte a ti, para creer a tu palabra, para caminar en fe, para avanzar mirándote a ti, Señor, creyendo a tu palabra. Te pido que tú les fortalezcas y les ayudes y les concedas la victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, te doy gracias y toda la gloria, la honra y la alabanza sean a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.